Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Ministro de Gobernación anuncia que se plantea proponer un impuesto para seguridad ciudadana. El fin es mejorar las condiciones de la Policía Nacional Civil. Jefe de la bancada del Partido Patriota afirma que no se ha tocado el tema de la ampliación del mandato del presidente de 4 a 6 años, pero sí la de los periodos de alcaldes y diputados. Honras fúnebres para 2 agentes de la Policía Nacional Civil, quienes fueron abatidos a tiros por un delincuente, quien también murió. Inicia juicio contra 2 ex jefes de seguridad del expresidente Alfonso Portillo. Ambos son acusados de peculado por el Ministerio Público, pues habrían desviado 120 millones de quetzales. Finaliza gira de su santidad el Papa Francisco por Tierra Santa. El máximo jerarca de la Iglesia Católica dijo que el terrorismo es un camino sin fin. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. He de contarle que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que se está analizando la posibilidad de la aprobación de un nuevo impuesto, el cual tendría como fin único la seguridad ciudadana. Hemos estado hablando de lo que podría ser un impuesto de seguridad en el país. El presidente, los ministros de Gobernación y Finanzas están explorando la posibilidad de implementar un impuesto de seguridad, con el objetivo de modernizar a la Policía Nacional Civil. El ministro aún no tiene respuestas de cuánto sería esta imposición, pues se discute en una mesa técnica, pero explica en qué podría utilizarse. Me está pidiendo demasiado. Estamos ahorita con una mesa técnica para poder calcular, porque le mentiría, le voy a dar ahorita datos que no. Necesitamos, uno, invertir en infraestructura crítica, que es la construcción de comisarías a nivel nacional. La número 2 es invertir en equipo y armamento. La número 3 es en medios móviles, terrestres y aéreos. Y la número 4 es en tecnología. ¿Sabe usted, por medio de una manifestación que recorrió el centro histórico de la ciudad de Guatemala, estudiantes normalistas pidieron justicia para el estudiante que en una riña callejera el pasado viernes fue asesinado? Nosotros los normalistas estamos exigiendo justicia para nuestro compañero muerto. Con un minuto de silencio, los estudiantes de la Escuela Normal para Varones honraron la memoria de Melvin Casia, quien murió asesinado tras enfrentamientos entre alumnos el viernes pasado. Los normalistas pasaron frente al Ministerio de Educación, luego pasaron al Ministerio de Gobernación, en donde pidieron que el crimen no quede en la impunidad. Después llegaron al Congreso de la República y hubo tensión frente al Central, pero todo estuvo tranquilo. Los manifestantes recriminaron a las fuerzas de seguridad y demandaron justicia. Estamos indignados porque las policías no estaban en el momento cuando asesinaron a nuestro compañero, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros pedimos, justicia. Porque estamos en una sociedad donde los policías no son preventivos, son represivos contra los estudiantes, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es una policía preventiva, ¿verdad? Eso es lo que exigimos, y exigimos justicia contra esas personas que asesinaron a nuestro compañero, ¿verdad? Y hoy se dieron las honras fúnebres para 2 agentes de la Policía Nacional Civil, quienes murieron en un altercado el pasado fin de semana. En medio de llanto y dolor, familiares honraron la memoria de los agentes de la Policía Nacional Civil, Carlos Huracán Sacú,
de 35 años, y Rosa María Zarco Lorenzana, de 30, quienes perdieron la vida este domingo en el paseo de la Sexta Avenida, cuando se enfrentaron a tiros con un delincuente que los asesinó cuando le pidieron que se detuviera. Autoridades del Ministerio de Gobernación expresaron el pesar a las familias de Huracán y Zarco Lorenzana, dando a conocer los logros de los agentes caídos. El ministro de la Cartera del Interior no solo lamentó la muerte de los policías, sino también aseguró que la violencia es una maldición y señaló que dentro de la institución hay 3 formas de abandonarla: una por jubilación, otra por destitución y la última muriendo en cumplimiento de su deber. Mauricio López Bonilla alabó la valentía de los agentes que por intentar combatir a los ladrones resultaron sin vida. Durante las honras fúnebres a los agentes caídos, las familias exigieron justicia y criticaron a organizaciones de derechos humanos porque, según ellos, defienden más a los delincuentes que a la población honrada. Este es el caso de la madre de la agente Rosa María Zarco Lorenzana, que arremetió en contra de la Procuraduría de Derechos Humanos, señalándola de brindar protección a los delincuentes para justificar su trabajo. Mi hija era la mejor policía, un gran corazón que tenía por delincuentes como los que están sueltos gracias a las leyes, gracias a los derechos humanos que no saben respetar, no saben cómo se mueve aquí todo, pasan esto, porque prefieren defender a todos los delincuentes que andan en la calle que a los propios policías, porque no saben hacer nada. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Patriota aseguró que no se ha tocado en el hemiciclo parlamentario el tema de ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años, pero que sí se habla de lograr una ampliación, pues, del periodo gubernamental de alcaldes y también de diputados. Desde Semana Santa, el presidente puso sobre la mesa el por qué no se discutía una posible reelección presidencial. Luego habló de una ampliación del mandato de 4 a 6 años. El jefe de bancada del oficialismo, Juan José Porras, negó que el tema se esté cabildeando, pero lo que sí se ha discutido de forma superficial por el momento es ampliar el periodo de diputados y alcaldes. No, yo no creo que sea un tema de que se esté cabildeando para ampliar el periodo constitucional del señor presidente. Lo que hemos recogido como opiniones del corrido parlamentario es una ampliación del plazo de los diputados y los alcaldes que se ha discutido. Yo no he hablado, yo me he sido entrevistado por los medios en relación a este tema. Yo le puedo decir que como jefe de bancada patriota yo no estoy manejando el tema en el sentido de tener una propuesta como bancada patriota, pero creemos que como ha salido a la luz pública este debate, es responsable e importante poder debatirlo, ¿verdad? Habría que establecer algunas mesas de diálogo al respecto de la viabilidad de que pueda darse o no pueda darse. Al cuestionarle al congresista si no creía que fuera contraproducente de hablar de ampliar el periodo de los diputados cuando el Congreso está desprestigiado, Porras respondió: yo creo que el señalar a la institución como tal no es correcto. 2, si la imagen está deteriorada es tal vez de los que integramos esta institución. Entonces habría que separar lo que es el Congreso de la República como institución y otro lo que son los diputados electos aquí a la Constitución. Hay que poner el dedo a los que hacen su trabajo y que no hacen su trabajo. Ahora, en relación a este tema, es un tema que no depende de lo que yo piense o lo que yo crea, sino que depende de que si esto es una realidad y se vuelve una reforma constitucional, entonces en ese sentido habrá que someterlo a una consulta popular y será el pueblo que decidirá si el Congreso de la República no goza con ese respaldo que usted menciona. Momento de la pausa. Al realizar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. Inicia juicio en contra de ex jefes de seguridad de Alfonso Portillo Cabrera. Se les acusa del desvío de 120 millones de quetzales.
En el juzgado segundo de sentencia penal se realizó la audiencia de inicio de juicio por el delito de peculado a Jacobo Esdras Salam Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, ex jefes de seguridad del expresidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera, sindicados de participar en la sustracción de 120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001. El Ministerio Público lo acusa de que usted, en el periodo comprendido de febrero y marzo del año 2001, en su calidad de persona de confianza del entonces presidente de la República de Guatemala, Alfonso Portillo Cabrera, participó con en otros, con Napoleón Rojas Méndez, ayudó y cooperó para el traslado de la cantidad de 30 millones de quetzales, con conocimiento que era dinero propiedad del Estado de Guatemala, sustraído por otros coautores, el cual era parte de la modificación presupuestaria número 16-2001 autorizada por el Ministerio de Finanzas por la cantidad de 120 millones de quetzales. La defensa de los dos militares retirados solicitó el sobreseimiento del proceso a través de presentar 2 incidentes de inexistencia de condiciones de la punibilidad, mismos que fueron rechazados por el tribunal, pues el Ministerio Público aportó 65 medios de prueba, entre certificaciones de las auditorías practicadas a la documentación del MDN en el 2001, 2002 y 2003, fotocopias certificadas de los cheques que acreditan el retiro de los 100 millones del Banco de Guatemala, informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, con el que se comprueba de manera cronológica la forma en que sucedieron los hechos y la participación de los 2 militares en este caso. El Ministerio Público cuenta también con los estados de cuentas de depósitos monetarios en donde se acredita el lugar, la fecha y la forma utilizada para sustraer estos recursos. ¿Sabe usted? El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, defendió el actuar de los agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil durante la toma y el desalojo de los habitantes de La Puya, allá en San José del Golfo. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se refirió al desalojo que llevó a cabo la policía en el camino que conduce a la mina El Tambor en La Puya, San José del Golfo. El jefe de la cartera del Interior aclara que no hubo exceso de parte de las FEP y que por el contrario hay más agentes heridos que manifestantes. Sí, estamos haciendo un análisis de todos los videos para poder mostrar que nosotros seguimos protocolos. Aquí la primera bomba lacrimógena no la lanzó la policía, la primera piedra vino del otro lado cuando la policía avanzó. Tenemos protocolos de actuación y hoy hay documentación fílmica de cada cosa que hacemos para poder documentarlo. Estuvimos toda una mañana pidiéndole a la gente que desalojara el lugar para permitir la libre locomoción y no se pudo llegar a absolutamente nada. Entonces el tema aquí, llegó una jueza, llevó a cabo un procedimiento de exhibición personal, se dio cuenta que no había ningún tipo de violación a ningún tipo de derecho de ninguna persona y ella misma le dijo a la autoridad que podían proceder de acuerdo a sus protocolos para hacer que se cumpliera con la ley. Entonces depende, ahí sí como decía aquel poeta español, todo depende del cristal con que se mire, ¿verdad? Aquí desde diferentes ángulos es posible que haya una crítica sobre el procedimiento. Al final de cuentas, el mayor número de bajas las tengo de mi lado, ¿sí? Que el tema de la intoxicación es un tema pasajero, pero el tema de apedreados y todo es un tema que lleva un poco más de tiempo. Tengo 14 policías fueron heridos en esta resistencia pacífica, entre comillas, que implica que las cosas no son exactamente como la gente las dice. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Estamos ya en a las 8:45 listos para arrancar con la primera conversación de este lunes por la noche. Pablo Hurtado, bienvenida. Gracias, buenas noches. Nos acompaña el presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido, señor presidente. Arrancamos pidiéndole a usted que nos ofrezca una información somera. ¿Qué es lo que usted va a informarle a la población esta semana respecto de la marcha de la economía guatemalteca? Bueno, informarles de que nuestra economía sigue creciendo, estamos con números positivos, el índice mensual de la actividad económica es positiva, con una proyección de crecimiento de entre 3.3 y 3.9% en la economía este año, con una inflación baja, con tasas de interés bajas, con
incremento en nuestras reservas monetarias internacionales, un tipo de cambio estable y esperamos un déficit fiscal también bajo, acorde con la coyuntura que tenemos en nuestra situación fiscal. La información que tenemos es la de estabilidad y hay que aprovechar estos vientos favorables también que la economía mundial nos da. ¿Hay vientos favorables para la economía guatemalteca? Sí, particularmente la actividad económica en los Estados Unidos, que se viene mostrando bastante positiva, con un crecimiento mayor al del año pasado, con una reducción incluso del desempleo general y del desempleo hispano. Esto redunda muchísimo también en nuestras remesas familiares, que vienen creciendo a un ritmo bastante importante. Nosotros esperamos este año un crecimiento del 7% de remesas. Eso equivale a 5.400 millones de dólares, de los cuales el 50% va al consumo. Eso propicia mucho la actividad económica. Y Centroamérica también viene con crecimientos, aunque no tan importantes como el caso de Guatemala, pero al fin crecimientos, y eso nos da a nosotros la oportunidad de venderles también nuestros productos. Así como lo plantea, suena esperanzador, pero hablaba usted de déficit, y apenas la semana pasada estaba reconociendo la SAT el déficit que tienen en recaudación tributaria en comparación con lo que tenían proyectado. Casi son 500 millones de quetzales menos de lo que esperaban. Yo le preguntaba fuera del aire, ¿por qué los pronósticos macroeconómicos siempre son mucho más optimistas que lo que tiene que enfrentar el gobierno con la realidad y los ajustes a los que tiene que recurrir cuando no alcanza las proyecciones? Bien, en el ámbito macroeconómico los indicadores son bastante positivos para nuestro país. En el ámbito fiscal, y hablando en términos de déficit fiscal, este se tiene proyectado en 2.1%. La Junta Monetaria ha recomendado al gobierno mantener un déficit del 2%, es bajo realmente, y esto permite seguir con la estrategia de consolidación fiscal. El gobierno está haciendo esfuerzos de contención del gasto para mantener ese déficit bajo, que pueda permitir una mayor efectividad de la política monetaria y mantener o hacer sostenible la deuda pública en el largo plazo. Pero en términos reales, con lo que Guatemala ingresa de recaudación, no le alcanza para mantener el pequeño Estado que administra, porque eso es real. En comparación con incluso otros países de la región, nuestro Estado gasta menos y es más pequeño. ¿Hay visos de que vayamos a lograr alcanzar pues crecimiento en la recaudación del Estado? Sí, vean, aquí tenemos un problema estructural en Guatemala. Una carga tributaria del 11% realmente hace un Estado pequeño en nuestro país, con muchas necesidades, con muchas obligaciones el Estado también, y por esa razón es que no podemos superar los índices en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de infraestructura. Los recursos con que cuenta el Estado no alcanzan. Entonces todos los guatemaltecos tenemos que hacer un esfuerzo superior para tratar de llevar esa carga tributaria al 14% que le permita al Estado generar los ingresos, recaudar esos ingresos y gastarlos apropiadamente, es decir, priorizar los gastos a las necesidades que tiene nuestro país, invertir en capital humano, invertir en infraestructura, invertir en seguridad que nos permita esas condiciones para traer inversión, generar empleo y ahí sí reducir la pobreza. Con la reforma del 2012, se logró avanzar en materia de carga tributaria en el país. No, en materia de carga tributaria nos mantenemos a los mismos niveles. Sí es cierto, la recaudación ha venido incrementándose, pero la carga tributaria se mantiene de tal manera que esta reforma tributaria, si bien es cierto, ha ayudado un poco, porque si no se hubiera hecho, estuviéramos con menor carga tributaria, no ha sido suficiente realmente para contar con los ingresos que permitan al Estado atender sus obligaciones. Don Edgar, una persona en Twitter dice: la macroeconomía nunca dará resultados reales. Hablemos de la inflación, por ejemplo, la tienen en 3.28 ahora. Así es. Pero en el bolsillo del guatemalteco, a lo largo de este año, ha resentido el incremento de los precios de la canasta básica. Desde la macroeconomía, ¿cómo defiende usted esto como un logro? Por supuesto, es decir, el índice de precios al consumidor está constituido por 421 bienes y servicios, de los cuales el 29% lo constituye
alimentos y bebidas no alcohólicas, que eso es lo que afecta al bolsillo del guatemalteco, y muchas veces los guatemaltecos se fijan nada más de 3, 4 productos, la carne, el huevo, el tomate, el maíz, pero el índice de precio es más que eso, de tal manera que al computar las variaciones de los precios de esos 421 productos, tenemos que al 30 de abril la inflación, es decir, el incremento de precios en los bienes y servicios, ha sido únicamente de 3.28%. Son inflaciones sumamente bajas. La meta que tenemos en Junta Monetaria es que la inflación debe estar al 4%, más o menos un punto porcentual, es decir, entre 3 y 5%. Es una inflación ideal para nuestro país y es la mejor contribución que el Banco de Guatemala le puede dar a la población, mantener esa inflación baja y estable. ¿Por qué? Porque eso permite mantener el poder adquisitivo del dinero de los trabajadores, permite también que su salario siga alcanzando para lo mismo. No situaciones como las que pasan, por ejemplo, en Venezuela, donde la inflación alcanza el 50, 60%, o en Argentina, o en muchos países, aún de la región. Guatemala tiene una de las inflaciones más bajas, y eso no es por casualidad, eso es porque la trabajamos, buscamos los instrumentos monetarios necesarios para mantener esa inflación a esos niveles, y les decía, eso permite también a los empresarios tener el retorno de sus inversiones, permite al Estado también poder ejecutar su presupuesto de acuerdo como lo ha programado. Y lo que sucede muchas veces es que la población o la gente no se da cuenta de la estabilidad que tenemos, de la inflación baja que tenemos, y eso se valora cuando se pierde. Claro, pero nosotros escuchamos estas cifras macroeconómicas y realmente es un beneficio para el país mantener la estabilidad que tenemos durante por lo menos la última década. Pero en términos reales un crecimiento del 3.3 al 3.9% es muy insuficiente para salir de la situación de pobreza que se vive generalizada en Guatemala. Eso por un lado. Es decir, la estabilidad no nos alcanza para crecer más como lo necesitaríamos. Y por el otro lado, da un poquito de vergüenza que uno de los factores que más crezca sea el de las remesas que vienen del exterior. Porque es a costa de los guatemaltecos que aquí no encuentran oportunidades. 7% van a crecer las remesas y seguro ayudan mucho a ese crecimiento del 3.3 o 3.9 de la economía. Bueno, pero esos son guatemaltecos que no han tenido oportunidad de trabajo en su país. Sí, vean, en la primera parte que usted dice tiene toda la razón, un crecimiento el año pasado de 3.7%, que no es malo. Nosotros esperamos un crecimiento similar o mayor que el del año pasado para este año. Es bueno, pero no es suficiente para poder atender la pobreza que tenemos en nuestro país. Nosotros necesitamos de crecer realmente arriba del 8% en los próximos 15 años para erradicar la pobreza. Pero para crecer... Año tras año 8%. Año tras año 8%. Eso es más de lo que tiene China ahora. Sí, pero... India. Sí, exactamente, pero Perú sí lo ha logrado. Lo podemos hacer. Es decir, sí se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es de que hay que saber y hay que planificar. Hay unos estudios, por ejemplo, hechos por organismos internacionales, que dicen que si nosotros lográramos mejorar el promedio de estudios universitarios de 1 a 4 años, como lo tienen algunos países latinoamericanos, podríamos crecer 1.5 porcentuales más. Y si nosotros mejoráramos algunos indicadores como el de salud y educación, por ejemplo, o infraestructura, podemos generar condiciones para agregar 1.2 porcentuales más. Pero para lograr todas esas cosas ello, necesitamos un Estado con más recursos. Sí, necesitamos generar condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Estabilidad macroeconómica y estabilidad bancaria. Eso lo tenemos. Tenemos libre movilidad de capitales, es decir, podemos ofrecer estos aspectos a los inversionistas, pero también los inversionistas necesitan reglas claras, necesitan que no haya corrupción, necesitan que no haya conflictividad social. En Guatemala hay sectores en los que se puede crecer, es el sector, por ejemplo, de generación de energía, el sector petrolero, el sector minero, el sector de servicios, que el generan sector también agroindustria. Abrir más mercados, el hecho de estar abriendo esos mercados en China es importantísimo para nuestro país. Yo creo que se están haciendo algunos esfuerzos, pero necesitamos hacer más. ¿Por qué? Aparte del café y el banano, ¿cuáles son los otros pilares en los que está descansando esa estabilidad?
Textiles, por ejemplo, es uno de los productos que está creciendo significativamente. Todo lo que es agroindustria, todo lo que son servicios, call centers, por ejemplo, está creciendo de manera importante. La minería representa una contribución importante de verdad para el Producto Interno Bruto. La minería pesa el 0.5% en la economía nacional. La mitad de un punto. La mitad de un punto. Si yo lo pongo, la construcción pesa el 3%, el sector que más pesa en la economía es la industria, 18%, los servicios privados pesan el 16%, el comercio pesa el 12%, por decir, la agricultura pesa el 13%, la minería pesa 0.5. Es decir, bueno, pesa un montón, pero en conflictividad social, en ingresos para el Estado en el país. Lo que sucede es que si no miramos como país esas opciones de crecimiento, de la explotación racional de nuestros recursos naturales, cuidando el medio ambiente y dándole participación a las comunidades de esa riqueza también, si no logramos esas políticas que nos permitan atraer la inversión extranjera y crecer más, pues yo les puedo comentar, la inversión extranjera para este año, la inversión extranjera directa se espera 1.400 millones, es sumamente bajo en el país. Nosotros necesitamos atraer alrededor de 10.000 millones de dólares cada año para poder crecer a los niveles que queremos crecer. ¿Y por qué atraemos tan poco? ¿Otros países de la región atraen más? Lo que sucede es que estamos compitiendo con todos los países de Latinoamérica. ¿Nicaragua atrae más que nosotros? Nicaragua está trayendo más inversión que nosotros, Costa Rica está trayendo más turismo que nosotros, República Dominicana está trayendo más inversión que nosotros. ¿Por qué? Porque están ofreciendo otros elementos adicionales como el tema de seguridad, por ejemplo, certeza jurídica, por ejemplo, menos conflictividad social. El inversionista, cuando mira la conflictividad social, se asusta y se va a otro país y ahí se genera el empleo. Nosotros lo que tenemos que buscar es una política que permita a la sociedad ponernos de acuerdo de qué dirección queremos llevar para poder sentar las bases. Yo creo que ya se ha trabajado bastante, tenemos lo importante, tenemos la estabilidad macroeconómica, eso no se consigue así del aire ni de la noche a la mañana, se ha trabajado para lograr esto, hay oportunidades de inversión en nuestro país. La agencia ANADIA, que está viendo los proyectos de la APP, tiene varios proyectos importantes que puedan atraer inversión, pero a los inversionistas le tenemos que generar esas condiciones, informes positivos del Fondo Monetario Internacional, informes positivos de las calificadoras de riesgo. Déjeme preguntarle algo, usted va a presentar este informe a 3 meses de que venza su periodo. Se ha hablado de que puede designarlo nuevamente el presidente para que continúe en el Vanguard, pero su nombre también se ha mencionado entre algunas organizaciones políticas como un posible candidato a un puesto de elección popular. Desde su perspectiva, en este momento, ¿cuáles son sus planes? Bueno, en cuanto a su primera pregunta, es una decisión del señor presidente de la República. Mi periodo de conformidad con la ley vence el 30 de septiembre y es el señor presidente el que decide. En cuanto a su segunda pregunta, ¿cuáles son mis planes? Efectivamente, yo tengo algunas propuestas de un organismo financiero internacional para empezar a trabajar con ellos en enero del año entrante. Tengo una propuesta de un grupo financiero a nivel nacional, unas propuestas de algunas universidades también para dedicarme a la docencia. ¿Y de política tiene propuestas? Y de política no, es decir, ese tema está abierto. Está abierto. Sí. Pero usted escucharía propuestas políticas. Pues yo creo que como guatemaltecos debemos de aportar lo mejor que tenemos al país y habría que considerarlo. En este momento no lo tengo en mi radar realmente, pero consejo le han de pedir. A partir del mes de octubre pues ya tomaré las decisiones. Estar en situación de merecer, ¿verdad? Y en ese sentido depende si me dedico a la parte técnica o a la parte política, Dios dirá realmente. Tenemos que cerrar ya esta conversación, pero yo no quisiera que usted se vaya habiendo presidido ya el Banco de Guatemala por casi un periodo completo. Yo quisiera que nos dijera cuáles 3 acciones fundamentales cree que se tienen que tomar en el país para lograr que se crezca a ese 8% del que usted habla anual. 8% es un montón. Es un montón. Apenas Perú lo ha logrado en la región, Panamá ha logrado también algunos años con 8%. Es un montón, pero se puede lograr, Juan Luis. ¿Qué haría usted? ¿Qué propondría? Primero, lo que haría es continuar con el proceso de estabilidad macroeconómica y bancaria en el país. Segundo, continuar con el proceso de emitir los marcos jurídicos que propendan al desarrollo. Nosotros acabamos de pasar
la ley del mercado de valores, la ley de microfinanzas, la ley de tarjetas de crédito, de leasing, de factoraje, el tema del secreto bancario que está en el Congreso de la República, y por el otro lado seguir abriendo mercados en el exterior, principalmente el mercado de China, darle más énfasis al mercado de Europa, por ejemplo, e invertir a lo interno. Trabajar mucho en temas de seguridad, trabajar mucho en temas de capital humano, de educación y salud. Ahí está la clave del desarrollo. La educación es la clave del desarrollo de Guatemala. Lo que pasa es que son temas estructurales y de mediano y largo plazo, ¿verdad? Y trabajar mucho en el tema de la corrupción y el combate al narcotráfico. Don Edgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala, gracias por acompañarnos a las 8:45. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco ahora para hablar sobre apoyo y falta de apoyo para proyectos hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango. Ya venimos. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Estamos de vuelta a las 8:45. Vamos a conversar ahora con dos líderes de la región norte de Huehuetenango. Y déjeme que le explique un poco. La semana pasada, el día jueves, en las 8:45, se entrevistó a líderes comunitarios que se oponen a la instalación de la hidroeléctrica que recientemente fue quemada en la aldea de Ixquis, al norte de Huehuetenango, en San Mateo, Ixtatán. Ahora hemos hecho contacto con dos personas a quienes hemos invitado a acompañarnos esta noche. Se trata de Andrés Bernabé. Él es miembro del COCODE de Yalanguitz, Huehuetenango, y es representante también de la microrregión norte de ese departamento. Misael González, además, es líder religioso de la aldea de Yalinda, en Huehuetenango. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias. Buenas noches. En Yalanguitz no hay luz, nos decía usted. No hay luz. ¿Y la razón principal, creería usted, o diría usted, que es tener luz, por la que ustedes están de acuerdo que se instale la hidroeléctrica, o qué otros motivos tienen ustedes para estar en favor del proyecto? Bueno, prácticamente la prioridad es la energía eléctrica, porque desde entonces nuestros abuelos nunca tuvieron esa oportunidad de tener la energía eléctrica, y hasta ahora pues seguimos pendientes y nunca hemos tenido esa oportunidad que todos tienen, ¿verdad? Y prácticamente nosotros lo que queremos es que nos dejen hacer nuestro proyecto, porque lamentamos, triste lamentamos, porque han llegado sin mediar palabras, han llegado a destruir nuestros proyectos, que ya llevamos 5 años en estar dialogando, platicando con todas las comunidades, que son 23 comunidades prácticamente, de las 3 microrregiones de la zona norte de San Mateo Ixtatán, y por lo tanto hemos tenido una alianza con la empresa PDH, y así que... del proyecto hídrico. De promoción de desarrollos hídricos. ¿Sí? Entonces, por esa razón, que nosotros estamos bien seguros de lo que estamos haciendo con nuestras comunidades. ¿Ustedes trabajan para la empresa? No trabajamos con la empresa, pero sí tenemos la alianza con la empresa, con todas las comunidades. ¿En qué consiste la alianza? Consiste en la alianza porque desde cuando la empresa de desarrollos hídricos llegó en nuestras comunidades, del 2008, entonces es ahí donde empezamos una alianza, una comunión, un acercamiento. La empresa llegó y propuso que se instalen las hidroeléctricas porque no teníamos otra salida. Es de aprovechar, dijimos, con todas las comunidades, que son 23 comunidades, y dijimos, y estuvimos convocados a reuniones y todos estuvimos de acuerdo. Y entonces es ahí donde nos sentimos, bueno, satisfechos que por fin se van a acordar de nosotros. Don Misael, perdón que le interrumpí. Usted nos decía que en su comunidad sí hay un grupo que se opone. En la de don Andrés no hay, todos están de acuerdo, pero en la suya hay un grupo que se opone. ¿Cuáles son las razones que esos grupos exponen cuando son esas conversaciones que tienen, ya sea locales o con personas que van desde la capital? El problema ya es de que ellos no entren en la razón, pues,
de un desarrollo. Ellos lo que están provocando es descontrolar el pueblo que está ahí, pues trabajando con el desarrollo. ¿Pero por qué se oponen? ¿Qué dicen para oponerse? Pues ellos lo que dicen es de que no quieren energía, que están bien así como están, porque no quieren energía eléctrica, que sus padres vivieron así y que pasaron el tiempo y ellos están dispuestos a vivir 50 años más en las oscuridades, que para ellos no tienen ningún beneficio la hidroeléctrica, o sea, la electricidad. ¿Y ellos creen que la hidroeléctrica puede causarles algún tipo de daño? Sí, ellos lo que dicen es el gasto. El gasto que va a generar, porque se va a pagar la energía. Que al tener energía eléctrica van a tener que pagar por ese servicio y se oponen a ese gasto. Se oponen a ese gasto. Y no solo eso también, sino que también ellos dicen que porque no es que ellos pensaron así, sino que otras malas ideas llegaron, o sea, otras organizaciones llegaron y malinterpretaron el tema de la hidroeléctrica, ¿verdad? Porque sabemos que es una generación limpia, energía limpia, pero llegaron estas organizaciones sin que nos consultaran si podían entrar o no, y malinformaron a todas las comunidades que sí va a tener mucho efecto, mucho daño, que se le va a botar el pelo, que los cultivos ya no va a dar y todo eso, y por eso se formó una comisión en ese año entonces, para ver si esto era real, porque con la hidroeléctrica que está en función en Chixoy, y se fue una comisión hasta allá, y fueron a ver que ahí está la gente y sigue normal. Y los cultivos... No se les cae el pelo, los niños crecen, los cultivos funcionan. Para nada. Lo que sí es que no tienen energía eléctrica muchos de ellos todavía. Eso sí, pero como la verdad no es eso lo que dicen ellos, sino que es porque va a producir daños. ¿Y qué observan ustedes cuando ocurren daños como el reciente, el del año pasado, cuando hay ataques a la propiedad de la empresa, cuando hay quema de vehículos o cuando retienen a los trabajadores? ¿De dónde viene la gente? ¿De las comunidades de ustedes? ¿De dónde sale? ¿Ustedes los identifican a ellos de algún lugar? Por supuesto que no, porque en nuestra área de las 23 comunidades todos estamos organizados con un fin de perseguir lo que nosotros tanto deseamos de la energía eléctrica, pero esas otras organizaciones vienen de otros municipios. Bueno, la verdad no podemos dar señalamientos quiénes son porque la verdad no los podemos identificar, que cuando llegaron esta vez el 5 de mayo, llegaron con pasamontañas y todo eso. Carros. Entonces iban en los carros. Pero no era la gente de Bellanita, no era... estos que se oponen, vecinos suyos, don Misael, ¿ellos no iban en ese grupo? Sí, ellos pasaron. Yo vivo en la orilla de la calle, entonces vi cuando empezaron a pasar pues los vecinos, pero no sabíamos a dónde iban. Pues el problema ahí es de que ellos dicen que son dueños de los recursos, la gente de otros municipios que son dueños de los recursos del río, de los ríos, y que ellos no van a dar lugar que se agarren los ríos para generar la hidroeléctrica. Señores, ¿qué actitud tiene el alcalde de San Mateo Xtatán frente a la hidroeléctrica? Bueno, con el alcalde municipal nos complica un poco porque en el saliente fue donde se dieron las licencias para entrar, y la empresa pues claramente tuvieron diálogos con el alcalde municipal, el anterior. Entonces, de la corporación municipal y como también las comunidades y todos estamos de acuerdo, pero triste que cuando entra Donato Santizo, el alcalde actual, entonces hicimos una carta de invitación, o sea, mandamos un mensaje con él para pedirle pues su apoyo con nosotros, que se presente en nuestras comunidades en el área norte de San Mateo Xtatán, para que vea pues que hay una necesidad que él nos debe apoyar, pero no nos dio respuesta. Él dijo que no llegó. Entonces, pero ya el gobernador del departamento de Huehuetenango, él sí pudo llegar hacia allá. Entonces, y el gobernador sí está de acuerdo con él. Está de acuerdo. Entonces, pero el lo mismo triste, gobernador que pidió pantallas de televisión, pues, el gobernador de Huehuetenango, sí. Pero lo triste es que nuestro alcalde, pues, hasta ahora no nos ha dado ningún mensaje de solidaridad, de paz, donde él diga, pues, que no tiene que ver nada en esto, ¿verdad? Pero... Señores, cuando ustedes escuchan, solo tengo una pregunta sobre el gobierno.
Se habla de un gobierno plurinacional en el territorio del norte de Huehuetenango, un gobierno que sería de origen Chuj, Cancobal, Poptí y Acateco, además de mestizo. ¿Qué piensan ustedes de ese gobierno? ¿Qué significa eso? Bueno, los medios de comunicación se ha publicado este autonombramiento, digo yo, porque es autonombrado. Él se autonombra nada más porque la verdad no lo conocimos. ¿No lo conocen? No lo conocemos y este que se llama hacer gobierno, pienso que lo rechazamos, porque la verdad nos duele a que ellos lleguen y nos atacan en nuestra casa. Y la verdad que este gobierno nunca ha llegado a ofrecer ningún proyecto para nosotros. Y ahora dice que él es gobierno plurinacional. Uno de gobiernos que lo rechazamos porque sabemos que solo tenemos un gobierno, que es nuestro presidente ahora actualmente, ¿verdad? Que es electo democráticamente. Y rechazamos a este que se pasa a ser de gobierno. Y otra cosa es que plurinacional es que como que hay muchas naciones en nuestra querida Guatemala. Nosotros amamos a nuestra Guatemala y no permitimos que haya muchas naciones dentro del mismo nación de Guatemala. ¿Ustedes hablan otro idioma además de castellano? Nosotros sí. Yo hablo el canjobal. El canjobal. Yo hablo el canjobal. No, yo solo castellano. Entonces somos ahí de la zona norte de Samachitán, hablamos pues el canjobal, Chuj y Acateco. Sí. Yo les quería preguntar, la empresa nos daba cifra la semana pasada que desde el 2009 ha invertido más de 20 millones de quetzales como inversión social en proyectos que discute con la comunidad. 15 puentes, kilómetros de carreteras. Que les llevó agua potable a 3 aldeas cercanas al proyecto. Que paga los salarios de los maestros, hasta máquinas de coser ha comprado. Pero yo quiero saber cómo se discuten estas inversiones. ¿Quiénes se benefician de esos proyectos y quiénes se quedan fuera? Es muy fácil imaginar que son los que están a favor del proyecto, pero usted me confirmará o me dirá cómo es que distribuyen esas ayudas y dónde está él también. Es que todo se generaliza, ¿verdad? Porque no puede ser que el que no está apoyando no va a beneficiarse de los proyectos. Tenemos una ampliación de una carretera que tenemos con 17 kilómetros y todos pasan por ese camino. Entonces, eso es lo que no entendemos, porque los pocos que no están a favor son los que más andan con sus camiones y pick-up. ¿Y esa la pagó la hidroeléctrica? Bueno, claro, por supuesto, porque antes llevábamos las camionetas arriba, porque hay una cumbre, entonces, y era un lodazal, ¿verdad? Entonces hay que arrastrar la camioneta para que suba, pero ahora está cementado, pavimentado la carretera. Está muy bonito, entonces nosotros nos sentimos satisfechos con la empresa de desarrollos hídricos. Sabemos que ellos ¿ofrece empleo la empresa para ustedes? Claro. Sí, ahora con todo lo que pasó, bueno, para nosotros todo lo que se está haciendo en la construcción de la carretera nos está generando empleo, pues, porque hay muchos que trabajan en la carretera y como también en el agua potable de 3 comunidades que se está haciendo y se está haciendo para la gente para que haga su mismo proyecto, y como también en salud, en educación, así que todos estamos siendo beneficiados por esto. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Sí, hay una apertura de carretera que ya caminó como unos 2 kilómetros, que sí, ellos, PDH lo está haciendo, pues. Y también se benefician de ese proyecto. Claro, es ahí entre la zona de... Gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Vamos de inmediato a la información de los deportes. Los deportes son presentados por Burger King.